Hola, me llamo Pere. Soy el osteópata del Centre Montpó. Este es un centro que nos dedicamos a la osteopatía y diversas técnicas naturales. Vamos a hablar de las vértebras lumbares, de la espalda, de la pelvis, para explicar cómo funciona, porque considero que es algo bastante interesante que la gente pues debe saber. Esto que vamos a ver es una estructura, es lo que tenemos. Aquí tenemos lo que son la pelvis y estas son las vértebras lumbares, ¿vale? Vamos a ver que esta es la parte de la zona lumbar, la área lumbar, y esta es la parte de la pelvis. Aquí tenemos las vértebras lumbares, están articuladas entre ellas, y aquí tenemos la pelvis que también lo está. Tenemos estas articulaciones, tenemos una estructura bastante equilibrada, bastante interesante, que hace que podamos distribuir el peso del cuerpo de una manera bastante eficaz. La verdad que el cuerpo es una maravilla. Bueno, las vértebras lumbares. Estas son las vértebras lumbares, de la L1 hasta la L5. Siempre se cuenta desde arriba hacia abajo, ¿vale? Cuando decimos, mira, entre L5 y S1, pues S1 es esto, que es un hueso que se llama sacro, que ahora vamos a ir viendo. Y, bueno, pues es cómo se enumeran. Vamos también a ver cómo se enumeran el resto de las estructuras de la pelvis, pero vamos a repasar un poco para qué sirve la lumbar, por qué es importante y para qué nos ayuda en nuestro día a día. Tiene varias funciones. Tiene una función de sostén, es decir, sostiene todo lo que está alrededor de las lumbares. Tiene una función dinámica, es decir, hace que nos podamos mover, que podamos flexionar. De hecho, buena parte del grado de poderse flexionar es gracias a las lumbares. Tiene una función para mantener el equilibrio del cuerpo, gracias a las curvaturas que vamos a ver más adelante con mayor intensidad. Y una función de amortiguación, una amortiguación de los golpes que pueda haber con el suelo y con el resto ¿vale? Vamos a ver las vértebras. Estas son las vértebras. Aquí tenemos las vértebras y vamos a ir repasando poco a poco la pelvis, cómo funciona y para qué sirve, ¿vale? Estos son los ilíacos, estos se llaman ilíacos, es un hueso bastante extenso, se inserta con el fémur, ¿vale? Con el sacro. Vamos a ver también, el fémur está aquí lo tenemos, véase cómo están articuladas. Esto se llama coxoartrosis, es una de las articulaciones más fuertes del cuerpo. Aquí tenemos la sínfisis del pubis, bueno, la pubis, que aunque forma parte de los dos ilíacos, es la unión entre los dos ilíacos, ¿vale? Son las ramas púbicas. Y bueno, no es un hueso como tal, pero es interesante que se sepa que existe. Y como referencia anatómica es importante. Luego tenemos los isquios, que es esta parte, ¿vale? Y finalmente tenemos, bueno, el coxis, perdón. El coxis es un hueso bastante importante porque, aunque sea pequeñito, genera muchos problemas. Ahí se inserta parte de lo que es la médula espinal. Se inserta desde el coxis, que está aquí, al occipital. Está, bueno, realmente en la cabeza, bastante lejos, pero bueno, genera toda la tensión en la dura madre. Finalmente tenemos el sacro. El sacro es muy importante porque es desde donde descansa la L5, que a su vez descansa todo el cuerpo sobre ella. Mirad que es un disco, entre disco y luego tienes el cuerpo de la vértebra y soporta bastante peso. Ya habéis visto que, bueno, en el primer capítulo, en la lumbar 1, con una vértebra, con un peso flexionado, una persona de 70 personas llega a 700 kilos, si no recuerdo mal, la presión que puede llegar entre este hueco, entre la L5 y el sacro. Así que es algo realmente importante como somos y cómo soportamos el peso. Vamos a ver por qué podemos soportar ese peso, ¿vale? Hemos visto que es un conjunto articulado, ¿vale? Las partes que componen ese conjunto, cómo se articulan, más o menos, esas partes. Y ahora vamos a ver cómo funciona todo esto. Es decir, sabemos qué es, cómo está, que existe, y vamos a ver por qué funciona, ¿vale? Bueno,
¿Cómo repartir el cuerpo, el peso que le viene desde arriba? Pues mira, es bastante simple, ¿vale? La tensión, la fuerza viene desde arriba hacia abajo, ¿vale? La pelvis es un punto bastante importante porque es la que va a ayudar a repartir al cuerpo todo su peso. La línea de la gravedad desciende por en medio de las vértebras, ¿vale? Se divide hacia el sacro, del sacro pasa a los ilíacos, ¿vale? De una forma igual, y de los ilíacos, a través de los fémures, va hacia abajo, en la dirección de rodillas y pies. Bien, esto es la teoría, ¿vale? Hemos visto cómo se distribuye, cómo funciona. ¿Ves? Ahora, ¿qué pasa? Que no siempre es así. No siempre es así porque hay descompensaciones que hacen que el peso del cuerpo no se distribuya de esa forma, ¿vale? Esas descompensaciones comprometen la estructura de la pelvis, y por tanto de todo el cuerpo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a presentar a Juanito. Juanito es un muñequito que, bueno, he pensado que nos puede servir de ayuda para mostrar cómo funciona todo esto, ¿vale? Aquí nos dice hola, Juanito. Y bueno, recordamos que cómo es la línea de la gravedad. La línea de la gravedad desde arriba hacia abajo se divide a través de la L5 al sacro, del sacro a la pelvis, del pelvis hacia abajo, ¿vale? Y en dirección al cuerpo. Esta es la línea de la gravedad de Juanito. Pero es muy importante también ver cómo es de lado, ¿vale? Es muy importante porque además forma parte de todo lo que es de lo que se basa la osteopatía, en analizar la estructura y corregirla. Mira, aquí tenemos la espalda de lado de Juanito. Vamos a ampliarla. Aquí la tenemos un poquito más grande y vemos cómo está esa estructura, ¿vale? Esto es la columna vertebral. Y esto es el sacro, ¿vale? Y ahí está la cabeza, el occipital, frontales, temporales, bueno, no hace falta. Bueno, tenemos varias curvaturas, ¿vale? Como veis, esas curvaturas son las que nos hacen fuertes. ¿Por qué? Porque se deforman, se doblan y hacen que podamos soportar más peso increíblemente más peso del que soportaríamos si fuera una espalda recta. Además, es importantísimo para mantenernos de pie, para la marcha, es decir, mantener las curvaturas normales, que es estas curvaturas que tenemos aquí, es lo más importante que podemos hacer con un cuerpo, así a priori como cosa básica. Luego siempre se pueden mejorar las cosas, pero es muy importante. Vamos a analizar esas curvas. Hay dos tipos de curvaturas, ¿vale? Las lordosis y las cifosis. La cifosis es lo que va para afuera, ¿vale? Tenemos aquí estas tres y las lordosis que tenemos dos. Vamos a ir viéndolas, ¿vale? Las lordosis tenemos dos. La primera a nivel cervical, ya está marcada ahora ahí, ¿la veis? Bastante evidentemente. Y la otra, que es la lordosis lumbar, ¿vale? Luego tenemos otras tres curvaturas que podemos encontrar aquí, ¿vale? Que son cifosis. Tres cifosis. Como veis, vamos a ir viéndolas. Esta es la occipital, que está arriba. Tenemos la dorsal. Y tenemos la del sacro. Vale, la occipital y la del sacro, vale, que no están en la columna vertebral, pero forman parte de la estructura. Y como tal, forman parte del dinamismo que tiene que tener esa estructura y forma parte de la distribución del peso. No son tan flexibles como la vértebra, pero forman una parte. Si os fijáis con esta línea que hemos marcado, es aproximadamente la curvatura normal que debe de tener una columna sana. Por eso yo siempre, cuando os atiendo, veis que os pongo de pie, os miro de adelante para ver la línea de la gravedad central por delante y por detrás y por el lado,
¿Por qué? Pues porque a mí me da mucha información dónde vais a tener afectada una zona y qué tengo que hacer para mejorar vuestra calidad de vida lo mayor posible. ¿Vale? Vamos a seguir. Que este es el estado correcto. Bueno, que tenemos las alteraciones, hemos hablado un poquito cómo es eso, la alteración de estas curvas generan tensiones que hacen que tengamos las molestias que tenemos. El osteópata actúa para restablecer el equilibrio perdido, eso ya está claro, y vemos cómo la estructura gobierna la función. La estructura del cuerpo siempre va a gobernar la función de ese cuerpo, es decir, una estructura mala no va a tener una función, el tejido esa correcto. ¿Vale? Os voy a leer unos puntos que son bastante interesantes. La estructura gobierna la función. Cualquier alteración en la mecánica normal de los tejidos orgánicos da lugar a mal funcionamiento de los sistemas afectados directamente y de forma indirecta a aquellos que lo dependen o dependen de él. Las funciones se limitan de acuerdo a la intensidad de la lesión y que en principio es una alteración funcional, degenera posteriormente una alteración histológica y degenerativa de los tejidos afectados. Eso traducido es que si la estructura está mal, todo está mal. Y así de claro es. Bueno, muchas gracias por acompañarme este ratito. La verdad es que no sé cuánto está tiempo grabado, pero imagino que son 4 o 5 minutos. Esos 4 o 5 minutos se me han costado 2 tardes. Y lo he hecho con mucho cariño. Espero que os sea útil. Y bueno, pues aquí podéis seguir mis publicaciones. Voy a ir haciendo más poco a poco. Sabéis cómo utilizar el Facebook. Si tenéis Facebook, podéis seguirme aquí en tinyurl.com/monpo. Esto es para cortar la dirección, para que sea fácil encontrar la página. En Twitter es twitter.com/centremonpo. Y aquí podéis poner tinyurl/monpocorreo para apuntarse a la lista de correo que estoy creando para ir recibiendo las newsletters donde voy a ir dando a conocer todas las actualizaciones, informes e historias que vaya produciendo. Así que bueno, espero que os sea de ayuda, que os haya gustado. Yo me lo he pasado bien. Y pues nada, muchísimas gracias por estar ahí. Seguir acudiendo al centro con la que está cayendo. Eso me ayuda y me hace sentir muy bien. Y pues muchas gracias por hacer que el Centre Monpo sea un centro que funciona, que sea real. Y bueno, esta es mi pequeña manera de agradeceros a todos que estáis ahí. Gracias.